Capítulo 51. Compra. 5 piedras espirituales, 5 frutas de esencia blanca y 90 hin de arroz espiritual. Contó Litonya, reevaluando sus posesiones. Las frutas de esencia blanca eran ingredientes comunes en las píldoras. Su familia carecía de los conocimientos necesarios para darles un buen uso, así que decidió venderlas. Sin embargo, el arroz espiritual, rebosante de y espiritual, merecía la pena conservarlo para consumo personal. Todavía le debemos a Xiao Yuanzi 10 piedras espirituales, murmuró, sintiendo un inminente dolor de cabeza. Parece que Xiao Yuanzi entiende que no es una deuda que pueda cobrar rápidamente. Incluso el enviado ya se ha marchado. Por ahora, tendré que dejar que la deuda se mantenga, tal vez por unos años más. Mientras Litonya paseaba por el bullicioso mercado, se maravilló ante la matriz de objetos espirituales, pero no encontró nada relacionado con las 100 artes del cultivo inmortal. Se agachó ante un puesto, rebuscando entre los objetos, cuando el dueño del puesto, que llevaba un velo negro en la cara, preguntó en voz baja: ¿Qué buscas, compañero daoísta? Litonya solo se dio cuenta de que era una mujer cuando oyó su suave voz. Le sonrió irónicamente y le preguntó: ¿Tienes algo relacionado con las 100 artes del cultivo inmortal? Debe de ser la primera vez que viene al mercado, comenta la mujer, con voz divertida. Sí. Los ojos de la mujer centellearon mientras empezaba a explicar. Los talismanes, píldoras y formaciones de los alrededores de la prefectura de Lixia suelen proceder de una de estas 3 fuentes: la secta del estanque azul, varios clanes prominentes o cultivadores pícaros. La secta estanque azul, siendo el mayor proveedor, restringe la venta de las 100 artes de cultivo inmortal aquí. Esto les permite reunir continuamente materiales a bajo coste, que luego procesan en productos acabados para vendérnoslos a nosotros. En cuanto a los clanes prominentes, ellos también tienen poco interés en vender lo que les sustenta. En un acuerdo tácito con la secta Charca Azul, ayudan a restringir la circulación de cualquier cosa relacionada con estas 100 artes del cultivo inmortal. De esta manera, pueden asegurar que su porción del mercado permanezca intacta. Litonya asintió mientras escuchaba atentamente la explicación de la cultivadora. La miró perplejo y preguntó: Entonces, hay bastantes cultivadores pícaros en la prefectura de Lixia. En las vastas tierras del estado de Yue, con millones de habitantes, incluso una sola prefectura como Lixia alberga entre 600 y 700 mil personas. En las 5 prefecturas bajo el gobierno de la secta Estanque Azul, podría haber fácilmente de 3 a 4 mil individuos con orificios espirituales, y eso sin considerar los linajes largamente establecidos de los clanes prominentes. El número de cultivadores inmortales bien podría superar los 5.000. Seguro que sabes mucho, compañero daoísta. Litonya observó los objetos de su puesto. Los talismanes no parecían especialmente útiles y apenas valían sus piedras espirituales. 3 talismanes por una piedra espiritual, dijo la mujer. Cuando Litonya oyó el precio, desvió rápidamente la mirada hacia una espada azul claro. Esta espada está hecha de piedra de humo claro y templada en aire frío nevado. No solo es afilada y veloz, también transporta una helada escarcha con cada golpe. La cultivadora se volvió inmediatamente más amistosa. Con una sonrisa, continuó: Es una buena espada. No la habría vendido si no hubiera adquirido un nuevo artefacto de arma. La ofrezco por 10 piedras espirituales. Debido a las limitaciones presupuestarias, Litonya solo pudo apartar la mirada de la espada a regañadientes y buscó otra cosa en el puesto. Como el cielo se estaba oscureciendo, cogió un arco de color oscuro de su puesto y preguntó: ¿Qué te parece este arco? Ah, este arco está hecho de madera de ébano y ensartado con los tendones de un demonio de la etapa esencia azul. Cuando se infunde con maná, añade un aura penetrante a las flechas. Puedo dejarlo ir por 4 piedras espirituales. Litonya se rió y replicó: 2 piedras espirituales. Eso es demasiado bajo, respondió la cultivadora, sacudiendo la cabeza. Litonya señaló: Veo que ya está bastante gastado. ¿Qué tal 2 piedras espirituales y 5 frutas de esencia blanca? Eso vale 2 piedras espirituales y media. Tras un momento de contemplación y una mirada al cielo que se oscurecía, la cultivadora apretó los dientes y finalmente dijo: Trato hecho. Litonya entregó las piedras espirituales y las frutas espirituales al dueño del puesto, y luego se levantó con su arco recién adquirido en la mano y las 3 piedras espirituales restantes bien guardadas en el bolsillo. Algunos vendedores empezaban a recoger, así que se apresuró a dar una vuelta por el mercado.
Las tiendas de delante vendían artículos para cultivadores del reino de cultivo y, como Litonya no podía permitírselos, se saltó rápidamente esos puestos. Mantuvo la cabeza baja, hojeando los artículos ofrecidos por varios puestos. Pronto se encontró con un joven vestido con ropas de cáñamo y un abrigo de cuero, de pie junto a una gran jaula de hierro que contenía una manada de peludos caninos. El joven parecía bastante abatido, pero se animó rápidamente al notar el interés de Litonya. Echa un vistazo a estas bestias del bosque, compañero daoísta. Son de temperamento apacible y alcanzarán la etapa de señuelo radiante del reino de respiración embrionaria en la madurez. Son veloces, con dientes afilados como cuchillas capaces de dominar a docenas de mortales. Solo tendrás que alimentarlos con arroz espiritual. Al oír esto, Litonya comprendió por fin por qué el joven no había hecho una venta en todo el día. ¿Pero de qué sirve dominar a los mortales?, preguntó. Ve bueno, estas bestias son increíblemente inteligentes. Pueden rastrear olores, encontrar objetos, e incluso detectar auras monstruosas. ¿Cuánto por uno? Una piedra espiritual para uno. Litonya se dio la vuelta para marcharse, lo que provocó que el dueño del puesto agarrara a Litonya por la esquina de la camisa y le ofreciera apresuradamente. Una piedra espiritual para dos. Litonya hizo una pausa, luego sacudió la cabeza y dijo: Tus bestias parecen estar bien, pero cualquier cultivador podría enfrentarse a ellas fácilmente con unos pocos hechizos. Además, hay que alimentarlas con arroz espiritual. Mi familia apenas puede permitirse esas raciones para nosotros, y mucho menos para estas criaturas. El joven dudó un momento antes de asentir en señal de comprensión. Se animó y dijo: Espera, tengo algo más que podría interesarte, compañero daoísta. Sacó una cajita de plata y la extendió con esperanza en los ojos. Contiene gusanos de busá. Producen seda espiritual busá y solo necesitan salvado espiritual o sustancias similares ricas en y espiritual para alimentarse. No son quisquillosos con la comida, consumen las hojas o los tallos de los arrozales espirituales. En ausencia de sustancias espirituales, también pueden sobrevivir con carne animal. El interés de Litonya se despertó cuando cogió la caja de plata. Dentro, encontró varios pequeños gusanos de color gris azulado retorciéndose entre las hojas de morera. ¿Para qué sirve esta seda espiritual de busá?, preguntó. Se puede tejer en prendas espirituales y telas resistentes a las armas ordinarias. También se puede vender a buen precio, explicó el joven. Litonya contempló las hojas y tallos que había guardado en casa. Aunque se sintió tentado, fingió preocupación y dijo: No estoy seguro de poder ocuparme de su cuidado. Si te interesa, puedo incluir un manual detallado sobre su cuidado y cría. Esta guía, junto con los gusanos espirituales, serían suyos por solo 2 piedras espirituales. Apretó los dientes el joven y se ofreció con expresión decidida. Trato hecho, aceptó Litonya tras pensárselo un momento. Guardó con cuidado la caja de plata y el resguardo de madera que le había entregado el joven. Al anochecer, se despidió del dueño del puesto y se dirigió al carruaje, donde encontró al conductor dormitando. Se echó a reír y esperó en silencio. Pronto regresó Guan Yuancai, con aspecto bastante agotado pero alegre. Al ver a Litonya con una reverencia, preguntó: ¿Has encontrado algo bueno, hermano Tonya? Solo un arco de nivel respiración embrionaria, difícilmente un tesoro. Litonya rió entre dientes, pasándole el arco a Guan Yuancai después de que subieran al carruaje. Mientras Guan Yuancai examinaba las cuerdas del arco, Litonya preguntó: ¿Qué te parece? Madera de ébano y tendones de buey, comentó Guan Yuancai mientras tiraba de la cuerda del arco. Frunció el ceño y luego continuó: Vale unas 3 piedras espirituales, no más, o es una pérdida. Litonya asintió con una sonrisa. Mientras charlaban, el carruaje inició su accidentado viaje de vuelta a casa. Los 2 hombres, ensimismados en sus pensamientos y arrullados por el movimiento del carruaje bajo el cielo oscuro, no tardaron en dormirse. Capítulo 52. Denkyushi. Li Xianping acababa de llegar a la etapa esencia azul anoche. Al igual que su hermano mayor, Litonya, ahora habían condensado con éxito el 4º chakra del reino de respiración embrionaria. Cuando terminó su trabajo del día en casa, se instaló en el patio y empezó a estudiar el manual de la técnica de la espada de agua profunda. Su concentración era absoluta hasta que el sonido de pasos acercándose llegó desde fuera del patio. «Gran hermano», preguntó. Como era de esperar, Litonya entró cansado en el patio.
Sus ropas estaban empapadas por el rocío de la mañana y el barro se pegaba a sus zapatos. Dejó caer una bolsa de tela sobre la mesa y, nada más ver a Li Xianping, le dio un abrazo de oso. Li Xianping suspiró aliviada y sonrió. Por fin estás en casa. Padre apenas podía dormir cada noche cuando estabas fuera de casa. Jajaja, tengo un buen botín de este viaje. La risa de Litonya llenó el patio mientras sacaba cuidadosamente una caja de plata del bolsillo de su pecho y comprobaba su contenido. Al ver lo débiles que eran los gusanos busa de su interior, no pudo evitar soltar un suave suspiro. Sin embargo, se animó rápidamente y le entregó a Li Xianping el arco largo oscuro que llevaba a la espalda. Inténtalo, me instó. Los ojos de Li Xianping se abrieron de par en par, asombrado, mientras probaba la cuerda del arco y pasaba cuidadosamente los dedos por él. Con el flujo de maná, el arco emitió un resplandor blanco y brilló. ¿Es un artefacto dármico?, preguntó asombrado. Lo compré en el mercado por 2 piedras espirituales y media, respondió Litonya con una sonrisa. A Li Xianping le dolió el corazón al oír el precio. Luego se volvió hacia su segundo hermano dubitativo y preguntó: «¡Qué caro! ¿De dónde has sacado esas piedras espirituales?». Litonya relató todos los detalles de su viaje al pico coronado de nubes. Al final, Li Xianping asintió y suspiró. Hinger es realmente un niño grande ahora. La noticia del regreso de Litonya no tardó en llegar a Li Xuanxuan y Li Yuyan, y ambos se dirigieron rápidamente a la montaña para saludarle. Litonya entregó la caja de gusanos busa y su detallado manual a Liu Roxuan. Su voz adquirió un tono serio cuando dijo: «Este es nuestro primer intento de criar gusanos de busa. Leed atentamente el manual. Buscad criadores de gusanos de seda con experiencia y acondicionad un espacio en el patio. Haré que Li Yeseng envíe más tarde las hojas y tallos necesarios de arrozales espirituosos. Estos gusanos espirituales han sufrido en el duro viaje y ahora mismo están en malas condiciones». «Entendido». A pesar de su impaciencia por pasar tiempo con su marido, que llevaba fuera unos meses, Liu Roxuan conocía la urgencia de la tarea y, con cuidado, cogió la caja de plata y descendió de la montaña para hacer los preparativos necesarios. Li Yuyan, cómodamente sentado en una silla de madera, miró a Litonya con ojos brillantes y dijo: «Tío del clan, la secta inmortal estanque Azur es realmente algo más». Li Yuyan, que ahora tenía unos 11 o 12 años, había asumido la importante responsabilidad de supervisar la producción de los arrozales espirituosos durante los últimos años. Por lo general, mantenía un perfil bajo dentro de la aldea. Afortunadamente, su padre, Li Chengfu, también había sido prudente. Se aseguró de que sus hermanos se dedicaran a la agricultura y a la construcción de patios, alejándose de cualquier acción que pudiera dar lugar a un comportamiento escandaloso o a la intimidación de otros. Por supuesto, su enviado llegó en su revestimiento de nubes del amanecer. La brillante luz que la acompañaba en el cielo era todo un espectáculo. Litonya soltó una risita. En su voz resonaba una mezcla de asombro y respeto. «Eso es realmente impresionante», comentó fríamente Li Chehing. Apoyó la mano izquierda en la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura, pero reprimió el impulso de desenvainarla. «Estuve recluido durante años, y parece que me he perdido la llegada de un nuevo discípulo al pico Qinsui», musitó el joven frente a Li Chehing mientras jugaba con una perla dorada en la mano. La peculiar cercanía de sus ojos le restaba algo de atractivo. Vestido con piel de zorro y luciendo una elegante bolsa de almacenamiento en la cintura, desprendía un aire de refinada sofisticación. El joven y su séquito se acercaron a Li Chehing, arrinconándolo lentamente por el estrecho sendero. «No tengas tanto miedo, hermano menor, solo estamos poniendo a prueba tu temple», dijo el joven. Li Chehing continuó retrocediendo lentamente, solo para encontrar su espalda presionada contra la fría pared de piedra detrás de él. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada mientras observaba cada movimiento del joven. «Ya eres un cultivador en el reino de cultivo y ¿no te da vergüenza atacar así a alguien que solo está en la etapa de espíritu naciente del reino aliento embrionario?», replicó. El joven se limitó a responder con una leve sonrisa. La perla de su mano estalló de repente en una luz dorada y voló hacia Li Chehing. Li Chehing frunció el ceño y rápidamente invocó una red de espíritus de color azul frente a él en un intento de contrarrestar la perla dorada que se le acercaba rápidamente. Los discípulos del pico Qinsui realmente lo saben todo excepto esgrima. El joven se burló, aunque no pudo ocultar su admiración al ver la acción de Li Chehing. «Pero tengo que elogiarte por tu rápida reacción.
Li Chehing agarró la vaina con la mano izquierda y la empuñadura de la espada con la derecha. El impacto de contrarrestar la perla dorada con su red espiritual hizo que le brotara sangre de los labios. Sin embargo, se lanzó hacia adelante y cerró la brecha entre él y el joven. Al joven le pilló desprevenido e intentó recuperar su artefacto de arma con su sentido espiritual. Por desgracia, ahora estaba enredado en la red azul. Aunque su perla espiritual volvió a la vida y consiguió liberarse de la red, el agarre de ésta había retrasado su huida. Li Chehing apretó la mandíbula y finalmente desenvainó su espada. Un brillante arco creciente de luz blanca se extendió desde su izquierda hacia la derecha, mientras blandía su espada larga hacia el cuello de su oponente. Imposible, jadeó el joven, con la piel erizada por la sorpresa. Su mente se apresuró a lanzar un contrahechizo, pero ya era demasiado tarde. El talismán que colgaba de su cuello cobró vida, proyectando un escudo de luz dorada que consiguió desviar la trayectoria letal de la espada justo a tiempo. Aún así, el impacto del contacto fue tan grande que el joven retrocedió tambaleándose varios pasos, incrédulo. ¡Oh, no! El joven no podía ser molestado por la disonancia en su AI en este momento. Rápidamente realizó un sello de mano para retraer rápidamente la cuenta dorada que estaba volando hacia la parte posterior de la cabeza de Li Chehing. Luego miró a Li Chehing con una mirada conflictiva en su rostro. Los cultivadores del reino de cultivo y que poseían la habilidad de manipular un artefacto dármico a distancia solían poner en desventaja a los espadachines. Sin embargo, el atrevido enfoque de Li Chehing con su técnica espada agua profunda consiguió cambiar las tornas. El joven siempre había despreciado a los del Pico Qinsui. Con la intención inicial de intimidar al nuevo discípulo del Pico Qinsui con una artimaña juguetona, se encontró inesperadamente burlado. «Has ganado», admitió el joven con una expresión de conflicto en el rostro y ahuecó el puño mientras clavaba la mirada en Li Chehing, que estaba de pie con una espada en la mano. El rostro de Li Chehing estaba pálido mientras devolvía su espada a la vaina. «Te agradezco tu moderación, compañero daoísta. Ese fue mi primer combate real con la espada, y fallé en mantener mi fuerza bajo control». El joven palmeó su bolsa de brocado y sacó varios frascos de ungüentos, colocándolos ante Li Chehing. «Siento que uno de mis hombres te haya herido accidentalmente, compañero daoísta. Soy Denkyusi del Pico Yuanbu, y te prometo que pronto visitaré tus aposentos para ofrecerte una disculpa apropiada». Al notar el rostro pálido de Li Chehing, Denkyusi ordenó rápidamente a 2 de sus hombres que le escoltaran de vuelta al Pico Qinsui, y luego partió rápidamente con el hombre que le quedaba como si huyeran del lugar. Tras recorrer una pequeña distancia, Denkyusi se dio la vuelta con expresión agria y luego abofeteó a uno de sus seguidores. «Tú, ven conmigo al Pico Qinsui mañana para disculparte». El hombre abofeteado agacha la cabeza y murmura en voz baja: «Pero si fuiste tú quien le provocó». Poco esperaba que Denkyusi le agarraría por el cuello y le levantaría del suelo. Con una mirada conflictiva, Denkyusi preguntó: «¿Crees que ese tipo me guardará rencor?». «Claro que no, joven amo. Incluso le diste ungüentos. Estoy seguro de que se olvidará de esto». El hombre, sobresaltado por la repentina acción de Denkyusi, empezó a asegurar a Denkyusi para salvar su propia vida. Denkyusi escuchó al hombre durante un breve instante, luego entrecerró los ojos y le miró con severidad mientras exprimía lentamente cada palabra que salía de su boca. «Y no me guardarás rencor, ¿verdad?». El corazón del hombre latía con pavor, las piernas le temblaban incontrolablemente mientras balbuceaba: «Claro que no». «Bien», respondió Denkyusi, poniendo al hombre en pie. Se quedó allí un momento, ensimismado, y murmuró para sí: «Li Chehing, del Pico Qinsui». Capítulo 53. Formación en el Monte Meiche. Li Chehing se despertó en una habitación poco iluminada. Sentía la comodidad de una cama de felpa bajo él, y su hermana mayor, Yuan Tuan, le aplicaba delicadamente ungüento en las heridas de la espalda. La sensación era relajante y el frescor de la medicina aliviaba gran parte del dolor. Li Chehing se esforzó por levantar la cabeza y miró a su alrededor. Los botes de medicina, las píldoras y los libros de la habitación le indicaban que estaba en el pabellón del hermano mayor Xiao Yuanzi. «Ah, ¿dónde está el hermano mayor?», preguntó con voz ronca. «Se fue al Pico Yuanbu», contestó Yuan Tuan con suavidad, con el pelo cayendo en cascada como una oscura cascada, apenas rozándole el cuello. «Aún estás en el reino de la respiración embrionaria, demasiado débil para los potentes elixires curativos. He curado tus heridas con un hechizo. Con la ayuda de este ungüento, mañana te sentirás mejor»,
añadió tranquilizadora. Sin embargo, los pensamientos de Li Chehing se detuvieron en Xiao Yuanzi. Fue el hermano mayor solo al pico Yuanbu. El maestro está con él, aseguró Yuan Tuan con una sonrisa y luego dijo. Aunque Deng Qiusi sea de un clan prominente, no puede intimidar así como hacía la gente del pico Qinsui. Li Chehing frunció ligeramente el ceño y comentó cabizbajo. A ese hombre le pasa algo. La familia Deng siempre ha sido conocida por su comportamiento errático. Es mejor no pensar demasiado en él, aconsejó Yuan Tuan mientras empezaba a ordenar y luego continuó. Su método de cultivo, el escarchado de la luna, utiliza un tipo de que ya no se puede encontrar, y debido a esto, el método de cultivo fue modificado a lo largo de diferentes generaciones de la familia Deng. Ahora, después de un siglo, por fin ha mejorado hasta el punto en que se puede practicar, pero afecta a la mente de los cultivadores. Los que lo practican tienen cierta naturaleza impredecible y lo hacen todo a su propio ritmo. Li Chehing la miró sorprendido y preguntó. ¿De qué grado es la técnica de la familia Deng para que tengan que esforzarse tanto en practicarla? Es un método de cultivo de grado 5, respondió Yuan Tuan con indiferencia. Al ver la expresión de asombro de Li Chehing, se rió entre dientes. Yo también me sorprendí mucho cuando me enteré. Aparte de las técnicas secretas de la secta superior, incluso la renombrada técnica de control de la lluvia de esencia clara de la secta estanque azul es solo de grado 4. Es sorprendente que una familia bajo otro gobierno pueda poseer un método de cultivo de tan alto grado. Mientras Yuan Tuan devolvía el ungüento al estante, continuó su explicación. He oído que el método de cultivo de su familia proviene de la secta superior, la mansión Origen Luz de Luna. Hace siglos, la mansión inmortal Luz de Luna distribuía con frecuencia este manual de técnica y escarcha Luz de Luna. Nuestra secta estanque azul posee una técnica similar de grado 5 llamada técnica reflejo otoñal del lago lunar. También utiliza un tipo de que ya no se puede encontrar desde que la mansión inmortal desapareció del mundo, por lo que nadie ha sido capaz de practicarla. He oído hablar de ello, respondió Li Chehing, asintiendo. El hermano mayor mencionó que el faltante del método de cultivo es conocido como Yin Supremo Luz de Luna. He oído rumores de que alguien del pico del lago de la luna lo obtuvo una vez fortuitamente. Eso fue en el lago Mirada Lunar. La voz de Yuan Tuan se suavizó mientras hablaba con una mirada envidiosa en su rostro. De hecho, los 5 casos de luz de luna del Yin Supremo descubiertos por las 3 sectas y las 7 puertas a lo largo de los siglos procedían todos del lago Mirada Lunar. Se encontraron en los restos de antiguos maestros, restos de formaciones en cuevas o reinos secretos heredados, dijo. Li Chehing miraba aturdido la almohada que tenía delante. Estuvo a punto de especular, pero rápidamente se tragó sus palabras. Hermana mayor, deseo visitar su casa. Mis hermanos mayores escribieron que la salud de nuestro padre ha ido empeorando en los últimos años. Yo, deseo pasar algún tiempo con él. Tras un momento de contemplación, Yuan Tuan respondió. Dentro de unos meses, me dirigiré a la llanura del bosque champiñón para recoger los tributos. El monte Dalí está justo al oeste de allí, así que puedes venir conmigo. Gracias, hermana mayor. Li Chehing dijo con una sonrisa de agradecimiento y luego se tumbó en su cama, perdido en sus pensamientos. Tras una noche de cultivo, Li Xuanxuan regó los campos espirituales con lluvia espiritual a la mañana siguiente y salió del patio. Mientras caminaba por el sendero de piedra, los aldeanos que llevaban asadas le saludaron afectuosamente, dirigiéndose a él como pequeño maestro inmortal. Habían pasado más de 10 años desde que la familia Li descubrió por primera vez el espejo misterioso, y durante este tiempo, una nueva generación había madurado en la aldea. La gente se había acostumbrado gradualmente al liderazgo de la familia Li. Los aldeanos miraban a Li Xianping con una mezcla de temor y respeto. Admiraban a Li Tonya y sentían afinidad con Li Xuanxuan, que había sido una presencia constante en sus vidas desde la infancia. Li Mutian, recluido en las montañas, era casi una figura olvidada para la generación más joven. Solo algunos ancianos que acudían de vez en cuando a la montaña y los viejos aldeanos, que rememoraban bajo los aleros de sus casas, recordaban a este viejo soldado. Li Xuanxuan empujó la puerta y entró en el patio. En cuanto lo hizo, se fijó en una plataforma de madera lacada de la mitad de su altura. Parecía una gran cama, sembrada de paja, hojas amarillas secas y virutas de madera finamente molidas, formando pequeños e intrigantes nidos. Saludó a Liu Roxuan con una sonrisa. Tía, no veo a mis tíos por aquí. ¿Dónde estarán?
Tu tío segundo se había recluido para pasar a la etapa capital de Jade con la ayuda del polvo de espíritu brillante que recibió y la píldora esencia de serpiente de casa. Debería salir pronto de la reclusión, respondió Liu Roxuan. Guardó las hojas de arroz espiritual que tenía en la mano, luego palmeó a Li Xuanxuan en la cabeza y continuó diciendo: «Y tu tercer tío fue a la montaña Meiche a buscar más campos espirituales». «Ya veo». Li Xuanxuan asintió. Justo cuando iba a preguntar algo más, un suave golpe en la puerta del patio les interrumpió. «Hermano del clan, ¿estás en el patio? El joven jefe tiene instrucciones para ti», dijo la voz al otro lado de la puerta. Li Xuanxuan abrió rápidamente la puerta y encontró a Li Yuyan y Li Yeseng esperando fuera. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Hablaremos por el camino». Li Yuyan le cogió de la mano. Tras disculparse con Liu Roxuan por tener que marcharse tan bruscamente, Li Xuanxuan siguió a Li Yeseng montaña arriba. El joven jefe descubrió algo peculiar en el monte Meiche y le dijo al tío Yeseng que nos trajera. «He oído que hay una formación en esa montaña», explicó Li Yuyan mientras subían a toda prisa la montaña. «Una formación en el monte Meiche». Li Xuanxuan preguntó sorprendido. «Pero esa montaña siempre ha estado desierta. Esa formación debe tener unos cuantos siglos de antigüedad». «Probablemente». Li Yuyan asintió y luego comentó en voz baja: «Espero que hayamos tropezado con una cueva de inmortales llena de cosas útiles». Li Xuanxuan solo tenía unos 8 o 9 años, por lo que le costaba bastante seguir el ritmo de sus dos compañeros mayores. Con el ceño fruncido, realizó un sello de mano y lanzó el hechizo movimiento divino. En cuanto golpeó la luz blanca de su palma contra el muslo, pudo igualar fácilmente la velocidad de los demás. «Tendremos que tener cuidado con las trampas. El maestro An siempre decía que no hay almuerzo gratis», advirtió. Tras unas 2 horas de subida, encontraron a Li Xianping meditando sobre una gran piedra. Al verlos llegar, sonrió y dijo: «Solo observen y esperen». Se puso en pie y se quitó con elegancia el arco largo oscuro que llevaba atado a la espalda. Con un pie firmemente plantado en la gran roca, clavó una flecha en la reluciente cuerda blanca del arco y luego entrecerró los ojos, concentrándose en una colina inclinada no muy lejana. «Es vos». Con un rápido movimiento, Li Xianping soltó la flecha. Surcó el aire a una velocidad increíble. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de golpear la ladera, ocurrió algo inesperado. El aire onduló como agua revuelta, y la flecha, como si chocara con una barrera invisible, cayó al suelo. «¡Qué flecha tan rápida!», elogió Li Yuyan, luego fijó su mirada en la ladera y se puso a pensar. «Este es mi artefacto de arma. Lo llamo arco de ébano», dijo Li Xianping con una sonrisa. «Probablemente haya una formación ilusoria o un tipo de formación espiritual defensiva al pie de esa colina», continuó pensativo. Capítulo 54. Capital de Jade. Li Xianping disparó 2 flechas más que no lograron impactar. Suspiró suavemente y dijo: «La formación parece formidable e irrompible, probablemente superando el reino de la respiración embrionaria. Joven jefe, nuestra familia Li carece de conocimientos en artes de formación. ¿No sería prudente colaborar con la familia Guan en esto?», sugirió Li Yuyan. Había dado varias vueltas alrededor de la colina y la había escudriñado, pero era incapaz de discernir nada sobre la formación. «No». Li Xianping negó con la cabeza y luego continuó: «Con el segundo hermano a punto de romper la etapa capital de Jade, nuestra situación puede mejorar. Compartir con la familia Guan significa dividir cualquier ganancia potencial, incluso si no consiguieran romper la formación. El riesgo de conflicto por hallazgos valiosos es alto, así que prefiero evitarlo». «Tiene razón, jefe». Li Yuyan estuvo de acuerdo, dando un paso atrás con respeto. «Os he dicho a todos que vinierais aquí para hacer unos arreglos para mí», dijo Li Xianping. «Yeseng, organiza la mano de obra de la aldea Jinyan. Discute esto con el tío Pingan. En los próximos años, construiremos caminos y patios aquí. Asegúrate de que estas tierras estarán bien vigiladas. He evaluado las vetas de tierra de por aquí. Son ricas en energía espiritual y hacen de esta tierra un buen y vasto campo espiritual. Cultivaremos 2 lotes de arroz espiritual cada 5 años. Eso debería producir al menos 100 hin de arroz espiritual. Yuyan, tú supervisarás esto». «Entendido». Después de que Li Yuyan aceptara sus instrucciones, descendió la montaña con Li Yeseng para hacer los arreglos necesarios con Ren Pingan. Una vez sumado a nuestro actual rendimiento de 300 hin, podríamos tener un excedente de 2 o 3 piedras espirituales cada 5 años. Con el tiempo,
Nuestros recursos crecerán, reflexionó Li Xianping mientras observaba a los dos hombres descender por la montaña y desaparecer en la distancia. Volvió su atención a Li Xuanxuan, solo para verlo sonriendo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Li Xianping divertido. Estaba pensando que realmente debes confiar en el hermano Yuyan, comentó Li Xuanxuan con una sonrisa y miró a Li Xianping. Li Xianping se rió y dijo: la familia de Li Yuyan siempre ha sido prudente y astuta, especialmente su padre, Li Chengfu. Saben cuándo dar un paso adelante o atrás, lo que les convierte en personas de confianza para llevar a cabo nuestras tareas. Las propiedades de nuestra familia han crecido y tenemos más gente para ayudar. Deberíamos aprovecharlos y confiarles las tareas que les hemos delegado. Además, Li Yuyan puede ser un cultivador en el reino de respiración embrionaria ahora, pero avanzar al reino de cultivo y es otro asunto. E incluso entonces, dar a luz a un heredero con un orificio espiritual no está garantizado. Nunca podrá compararse con los miembros de la familia principal. En este momento, no hay necesidad de preocuparse de que represente una amenaza. En cuanto a la familia Liu de la aldea Jinyan, son prácticamente parte de la nuestra ahora, especialmente con su único cultivador casado con la familia principal. Viendo la mirada pensativa de Li Xuanxuan, Li Xianping se inclinó más cerca y susurró: además, su padre y su hermano mayor están al pie del monte Lijing. Con el modesto cultivo y la juventud de Li Yuyan, ¿qué impacto podría tener, especialmente con Ren Pingan y Li Yeseng en la aldea Jinyan vigilando? La expresión de Li Xuanxuan se aligeró al digerir estas palabras. Con una risita, dijo: gracias por la valiosa lección, tío. Li Xianping se enderezó, con ojos cálidos pero serios. Presta atención y aprende bien a mi lado. Un día, el manto de la familia Li será tuyo. Empecé mi viaje de cultivo inmortal a los 16 años, así que no podré progresar tanto como tú en la vida. Además, la vida y la muerte son impredecibles. Con el creciente número de demonios en estas montañas, no podemos saber qué ocurrirá en el futuro. Nuestra familia debe actuar con rapidez, y tú también, Li Xuanxuan. La vida y la muerte son realmente impredecibles, murmuró Li Xuanxuan, y sus pensamientos se desviaron hacia su padre, al que apenas conocía, despertando una punzada de tristeza en su interior. El quid de la respiración embrionaria reside en condensar el chakra capital de Jade en la mansión Shenyang. Es la quinta etapa de la respiración embrionaria. Después de eso, uno debe condensar el chakra del espíritu naciente y absorber un soplo de y espiritual del cielo y la tierra para hacer la transición al reino de cultivo y. Al salir de su profunda meditación, Li Tongya sintió una profunda alegría. Podía sentir su recién despertado sentido espiritual recorriendo su cuerpo. El mundo le parecía ahora completamente diferente. Podía ver volutas de y espiritual flotando a su alrededor. Se concentró en las banderas de formación que tenía delante con su sentido espiritual. La formación laberinto brumoso del monte Lijing tembló inmediatamente, y Li Tongya sintió como si le hubiera crecido un nuevo miembro. Toda la montaña estaba ahora bajo su control. Ahora también podía eliminar la sangre dejada por otros cultivadores inmortales en la formación. Ahora que he alcanzado la etapa de capital de Jade, los mortales ordinarios ya no pueden hacerme daño. Ajustó cuidadosamente la formación del laberinto brumoso de la montaña para sellar los caminos adicionales que habían surgido con el tiempo. Recogiendo una roca del suelo, la aplastó sin esfuerzo en la palma de la mano y fue capaz de percibirlo todo en un radio de 3 metros a su alrededor. Con la capacidad de esquivar fácilmente las flechas sorpresa y contrarrestar las cuchillas afiladas con las manos desnudas, un cultivador en su etapa podría dominar fácilmente a docenas de mortales o incluso diezmar un pequeño ejército de cientos o miles con buenas tácticas. Al entrar en el patio trasero, Li Tongya vio a Li Xianping inmerso en el cultivo. Su recién adquirido sentido espiritual reveló los 4 chakras espirituales brillantes dentro del cuerpo de Li Xianping. Así es como los cultivadores disciernen el cultivo de otro. 4 chakras espirituales significan que esa persona está en la etapa de esencia azur del reino de la respiración embrionaria. Mientras Li Xianping abría gradualmente los ojos, Li Tongya le saludó con una risita. Felicidades por tu avance a la etapa esencia azur tercer hermano. Li Xianping solo respondió con una sonrisa irónica. Así es como funciona el sentido espiritual de la etapa capital de Jade. Fuiste capaz de discernirlo de inmediato. Su mirada compartida estaba llena de anticipación y comprensión mutuas. Juntos se dirigieron a la casa del fondo del patio, donde su padre, Li Mutian, esperaba su llegada. Li Tongya ahuecó el puño y preguntó: «Padre,
Ahora que poseo un sentido espiritual, por fin puedo examinar este artefacto. Puedo. El anciano asintió lentamente, concediendo el permiso. Litonya se adelantó con cuidado y extendió su sentido espiritual hacia el espejo. Lu Jiangxian ya se había despertado cuando Litonya alcanzó la etapa capital de Jade. Sintiendo la oleada de poder de la semilla talismán perla profunda, Lu Jiangxian valoró la potencia de su luz profunda yin suprema. Tan poderoso como un ataque total de un cultivador en la fase de espíritu naciente del reino embrionario. Probablemente pueda matar a un cultivador del reino de cultivo y inicial si consigo pillarle desprevenido, concluyó. Mi maná me permitirá 3 usos antes de tener que absorber luz lunar y espiritual para recargar la cuenta, estimó Lu Jiangxian. Al sentir el sentido espiritual de Litonya, Lu Jiangxian sintió como si un pequeño tentáculo le pinchara. Le recordaba a ese juguetón y sigiloso pinchazo de la pluma de una compañera de clase durante la clase en su pasado lejano. Con un pequeño suspiro, Lu Jiangxian volvió a centrar su atención en el joven que tenía delante. Como si respondiera a Litonya, el espejo emitió una deslumbrante luz blanca y se elevó de la plataforma de piedra. La luminosa luz blanca de la luna surgió del espejo, cayendo en cascada como una suave niebla por toda la casa. Se filtró por las ventanas y las puertas hasta disiparse en el aire. Li Xianping y los demás quedaron cautivados por la hipnotizante exhibición. La fresca y fluida luz de la luna parecía limpiar sus mentes, dejándoles asombrados y llenos de ansiosa expectación mientras miraban hacia la plataforma de piedra. Capítulo 55. Romper la formación. Lu Jiangxian activó el arte espiritual de sacrificio de la perla profunda y luego realizó varios sellos de mano para infundir el sentido espiritual de Litonya con alguna información antes de activar la semilla talismán de la perla profunda. De repente, Litonya y los demás sintieron un sutil movimiento en sus semillas de talismán de perla profunda dentro de su acupunto Yi. Inexplicablemente sintieron un tipo de conexión con el espejo que tenían delante, como si estuvieran conectados por una línea de sangre. Incluso Li Xuanxuan, que meditaba con los ojos cerrados en el pequeño patio, sintió esta conexión y abrió los ojos, mirando hacia la cima de la montaña. Mientras Litonya contemplaba el espejo, le vino a la mente el conjuro para invocar el método de recepción. Rápidamente se arrodilló y recitó respetuosamente. Como discípulo de la familia Li, yo, Litonya, solicito respetuosamente a la luz profunda que me conceda la luz profunda yin suprema para vencer el mal, limpiar la impureza y someter a los demonios. Tras esto, Lu Jiangxian aflojó ligeramente su agarre sobre la luz profunda del yin supremo. Litonya fue momentáneamente envuelto en un borrón, perdiendo de vista la plataforma de piedra y el y blanco del espejo. Sintió como si se elevara a gran altura, con la aldea de Pekín extendiéndose bajo sus pies. La vibrante vida de abajo y la cacofonía de sonidos humanos y animales eran vívidos. Con un simple pensamiento, podía dirigir la brillante luz profunda del yin supremo hacia cualquier punto al pie de la montaña. ¡Qué mágico! Su sentido espiritual, ahora inmensamente expandido, le llevó por los caminos de la montaña. Voló entre patios y caminos de piedra, y pronto dejó atrás la aldea. El mundo se desdibujó ante él y volvió en sí. Uf. Despertando como de un sueño intenso, todo lo que tenía delante se hizo claro a sus ojos. Fue recibido por los rostros preocupados de Li Xianping y Li Mutian. Secándose el sudor, se tomó un momento para recuperarse antes de soltar una risita. Este espejo no es un artefacto ordinario. Ahora reconoce a nuestra familia y nos permite aprovechar la luz profunda del yin supremo. Tras reflexionar un rato, continuó. Para adquirirla, basta conseguir la invocación que acabo de utilizar. La luz profunda del yin supremo requiere un intervalo de 12 días entre usos. Las 12 runas que rodean el marco del espejo deben estar iluminadas para su activación. Después de aprovechar la luz profunda, son necesarias ofrendas de arroz espiritual y carne animal como muestras de gratitud. Excelente. Ahora podemos afrontar varios retos. Intentaremos romper las formaciones de la montaña Meiche y adquirir el legado de formaciones de la familia Guan. Con esta nueva habilidad, nuestra familia gana un mecanismo defensivo vital contra adversarios poderosos, exclamó Li Xianping con una palmada, incapaz de ocultar su excitación. Mientras el grupo empezaba a discutir en detalle las ofrendas, Lu Jiangxian reflexionó para sus adentros. El ritual actual es ideal. Mantiene los aspectos divinos del espejo y reduce mi intervención directa. Además, la familia Li soporta la carga tanto de tiempo como de objetos espirituales del uso del espejo. Este arreglo asegura que no me molestarán a menos que sea necesario. Además,
Litonya y Li Xianping aún desconfían del espejo debido a sus misteriosos orígenes. Con el tiempo, el espejo se convertirá en un venerado artefacto ancestral para la familia Li, asegurando tanto su santidad como su reverencia dentro de la familia. El sentido divino de Lu Jiangxian ascendió lentamente hacia el cielo, sintiendo la fuerte atracción procedente del cercano lago de la luna. Su corazón palpitaba con expectación. ¿Qué descubriremos esta vez? En el patio, los preparativos estaban en marcha. Después de que Litonya y el resto dispusieran el arroz espiritual y las frutas para el ritual, Li Xianping empezó a explicarle en detalle la formación de la montaña Meiche y los dos consolidaron sus planes en silencio. Litonya contempló las 12 runas del espejo, que brillaban con una suave luz blanca. Como ya he invocado la luz profunda del Yin Supremo pero aún no la he utilizado, podría probarla en la formación de la montaña Meiche. Tras una profunda deliberación, los dos se despidieron respetuosamente del espejo y se dirigieron hacia el monte Meiche. El monte Meiche y el monte Lijing eran esencialmente dos picos de la misma montaña, pero habían sido administrados por separado durante siglos. El monte Meiche pertenecía a la aldea de Jinyan, mientras que el monte Lijing estaba bajo el control de la aldea de Lijing. En consecuencia, las aldeas las consideraban montañas distintas. Usando el hechizo de movimiento divino en sus piernas, Li Xianping y Litonya llegaron al monte Meiche en apenas una hora, contemplando la pequeña colina que Li Xianping señalaba desde la distancia. Li Yezheng había sido eficiente. Tras solo una noche, ya había colocado madera y piedras en la ladera. Ya había marcado los cimientos y delimitado las parcelas fértiles. Litonya canalizó su sentido espiritual hacia el espejo. El artefacto levitó, emitiendo una brillante luz blanca que atravesó la oscuridad y aterrizó con precisión en la ladera. Lu Jiangxian pudo sentir cómo la luz profunda Yin Suprema golpeaba una delgada barrera en el vacío. A diferencia de la ocasión anterior en que aniquiló a un demonio, sintió una ligera resistencia de la barrera contra la luz profunda Yin Suprema. Aunque el poder espiritual de esta formación es fuerte, carece de calidad. La luz profunda del Yin Supremo, de color blanco puro, empujó implacablemente contra la barrera de la ladera. Unas ondulaciones aparecieron de la nada y, tras un breve instante, una pálida formación dorada se reveló finalmente. Una luz dorada se derramó repentinamente desde las esquinas de la formación. Sin embargo, estas volutas de luz dorada parecían disolverse como la nieve bajo el sol cuando se enfrentaban a la luz profunda del Yin Supremo, incapaces de montar ninguna defensa sustancial. La formación parpadeó momentáneamente antes de extinguirse por completo bajo la fuerza abrumadora. ¡Bum! La colina se agitó, revelando finalmente una cueva de piedra bañada en un tenue resplandor iluminador. Dentro, las sombras de varios artefactos eran apenas perceptibles. Una oleada de rico y espiritual brotó de la cueva, vigorizando a Litonya y Li Xianping mientras sus ojos se encendían de excitación. La luz blanca del espejo flotante se atenuó gradualmente y las 12 runas que rodeaban su marco se desvanecieron una tras otra mientras el espejo volvía a las manos de Litonya. Litonya miró cautelosamente alrededor de la entrada de la cueva y luego le dijo a Li Xianping: «Primero devolveré el espejo, luego podemos seguir planeando». «De acuerdo». Li Xianping asintió, añadiendo rápidamente: «Y recuerda traer un cordero». Litonya le hizo un gesto con la cabeza. Luego activó el hechizo de movimiento divino y descendió rápidamente por la montaña. Al quedarse solo, Li Xianping se sentó contemplativo, con la mirada fija en la entrada de la cueva recién descubierta. A kilómetros de distancia, a bordo del nublador del amanecer, Li Chehing sintió agitarse la semilla del talismán de la perla profunda dentro de su punto de acupuntura y hay. Una imagen de su segundo hermano, Litonya, de pie ante una plataforma de piedra con los ojos cerrados, brilló en su mente. El segundo hermano ha llegado a la etapa de la capital de Jade. Levantó la mirada y observó, a través del interior translúcido del revestimiento de nubes del amanecer, el lejano monte Dalí, cubierto de nubes, con una suave sonrisa en el rostro. Agarrando la botella de jade y que había pedido a su hermano mayor antes de partir, Li Chehing la aseguró con una cuerda roja alrededor del cuello de la botella, atándosela a la cintura. Normalmente, un artefacto dármico de este tipo no podía guardarse en una bolsa y debía llevarse personalmente. Hinger, cuando lleguemos a la llanura del bosque champiñón, haré que mis hermanos de clan te escolten hasta el monte Dalí. El revestimiento de nubes del amanecer atracará en la llanura del bosque champiñón durante 3 días para recoger los tributos. Asegúrate de volver en ese tiempo. Yuan Tuan habló suavemente con una sonrisa. Lo haré.
Gracias, hermana mayor. Li Chehing expresó su gratitud, con el corazón lleno de impaciencia. Capítulo 56. Exploración. Litonya regresó rápidamente, acunando un cordero blanco que balaba. Cuando la oscuridad envolvió el monte Meiche, los dos hermanos se saludaron con un gesto de la cabeza. Litonya soltó entonces al cordero hacia la entrada de la cueva. «Va, via». Los balidos del cordero resonaron débilmente mientras intentaba salir tembloroso de la cueva. «Entra», le dijo Li Xianping, dándole la vuelta y golpeándole el trasero con una rama. El cordero finalmente se adentró en la cueva mientras balía ruidosamente. Los hermanos esperaron, escuchando los balidos lejanos del cordero, antes de adentrarse con cautela en la cueva. El túnel era lo suficientemente espacioso como para que dos personas pudieran caminar una al lado de la otra. El aire no estaba realmente viciado, pero el interior era bastante oscuro. A medida que avanzaban en la cueva, el aire se volvió notablemente más denso y espiritual. Al entrar en la cueva, se encontraron con una amplia sala. Sus paredes estaban hechas de rocas azules finamente talladas, y la sala estaba iluminada por el suave resplandor de perlas nocturnas que colgaban del techo rocoso, lo que les permitía distinguir el estado de la habitación. El aire estaba cargado de espiritual, creando una atmósfera densa y confortable. La maravilla del lugar les provocó un deseo imperioso de detenerse inmediatamente y meditar. El suelo de la cueva estaba grabado con tenues runas doradas que convergían hacia una pequeña abertura en el centro, de la que emanaba suavemente el espiritual. Junto a este punto había un futón, situado junto a varias estanterías de piedra polvorientas que estaban vacías. La mirada de Li Xianping recorrió la habitación y finalmente se posó en una mesa de piedra acompañada de varios taburetes de jade verde sin nada sobre ellos. Esto le provocó una sensación de decepción. Parece que este lugar ha sido completamente vaciado, casi como si lo hubieran robado. Frente a la sala, había 3 puertas de piedra empotradas en la pared. Con un suave empujón del cordero, una de las puertas se abrió. Litonya dejó pasar primero al cordero y luego entró con cautela en la primera habitación junto a Li Xianping. El interior era espacioso, iluminado por perlas nocturnas que colgaban del techo. Las paredes estaban cubiertas de estantes de piedra, pero estaban vacíos, salvo por capas de polvo y montones de cenizas irreconocibles y descompuestas. Litonya y Li Xianping intercambiaron una mirada y acordaron en silencio continuar hacia la siguiente puerta de piedra. Esta cueva está realmente vacía. Quizás su dueño la abandonó, comentó Litonya. Li Xianping asintió con la cabeza, observando con aire sombrío mientras se acercaban a la segunda puerta. Tienes razón. Incluso si ese cultivador hubiera muerto fuera de esta cueva, deberían quedar algunos objetos. El hecho de que haya sido limpiada con tanto cuidado sugiere que el anterior propietario planeó marcharse intencionadamente, probablemente llevándose consigo objetos importantes como tiras de jade y píldoras en una bolsa de almacenamiento. Más allá de la segunda puerta de piedra había una sala con 7 u 8 plataformas de piedra, cada una con unas cuantas botellas de jade blanco. Litonya y Li Xianping inspeccionaron meticulosamente cada botella y descubrieron que estaban llenas de píldoras que habían perdido su espiritual o completamente vacías. Sobre la plataforma de piedra había restos de varios montones de cenizas negras, cuya forma original era irreconocible. En el centro había una placa hexagonal de jade, intrincadamente grabada con runas talismánicas. Sin embargo, ya estaba destrozada y sus fragmentos estaban esparcidos por el suelo. Li Xianping recogió un fragmento y se dio cuenta de que aún estaba caliente. Tanto Litonya como Li Xianping se debatían entre la risa y la frustración al darse cuenta de que no había nada útil en su interior. Esto parece la placa de formación de la que me habló Wang Yuankai, reflexionó Litonya. Al ver la mirada inquisitiva de Li Xianping, este le dio más detalles. Las banderas y las placas de formación se utilizaban para crear formaciones. A diferencia de las banderas de formación, que dependen del conocimiento del cultivador sobre las formaciones y los diagramas, las placas de formación se limitan a crear un único tipo de formación, predeterminada por el diagrama de formación grabado en ellas. Son menos versátiles, pero fáciles de usar y no requieren mucho conocimiento de formaciones, siempre y cuando se sepa cómo canalizar el espiritual hacia ellas. Sin embargo, una vez que se rompe la formación, la placa se desintegra y queda inutilizable. Por el contrario, siempre que las banderas de formación permanezcan intactas y sin daños, pueden reutilizarse para restablecer la formación. Ya veo. Entonces, esta placa de formación debe ser la formación defensiva de esta cueva.
Nuestro uso de la luz profunda del Yin Supremo destruyó la formación defensiva de la cueva, haciendo que esta placa de formación se hiciera añicos, dijo Li Xianping con un gesto de asentimiento. Regresaron a la sala y Litonya dejó que el cordero entrara con cautela en la tercera sala de piedra que había delante de ellos. En el interior, encontraron una cama de piedra decrépita con un cojín podrido y una pequeña botella de jade a la cabecera. Li Xianping abrió con cuidado la tapa, pero no había nada más dentro, aparte del débil aroma de la píldora que una vez había contenido. Sin embargo, los agudos ojos de Litonya descubrieron una delgada botella de color verde jade y un trozo de tela blanca llena de pequeñas inscripciones sobre la cama. Este descubrimiento les proporcionó cierto alivio. Al menos hemos encontrado algo, dijo Li Xianping con una sonrisa. Eso no es todo, corrigió Litonya sacudiendo la cabeza. Esta cueva, junto con su formación central y esa pequeña abertura que emite y espiritual, ya son hallazgos significativos. Hemos encontrado una cueva con casi un 40% más de y espiritual que el mundo exterior sin encontrarnos con ninguna trampa ni sufrir ningún daño. Eso en sí mismo es motivo de satisfacción. Li Xianping asintió con la cabeza y luego dirigió su atención al paño blanco y a la esbelta botella de jade que Litonya tenía en las manos. Litonya desplegó con cuidado el paño y comenzó a leer en voz alta. Saludos de Chi Wei. El objetivo ha llegado al lago Mirada Lunar. Los cultivadores enviados por nuestra secta han rodeado la zona. Actúen con rapidez. Se les ha enviado el manual de la técnica del amanecer llameante que solicitaron. El jade espiritual y los cristales de fuego se entregarán en su cueva una vez resuelto este asunto. Tengan cuidado con el objetivo, es formidable. Si se encuentran con él sin estar preparados, retiren hacia la secta del estanque azul y avísennos inmediatamente. El carácter críptico del mensaje los dejó más desconcertados que informados. Guardaron el paño y centraron su atención en la esbelta botella de jade verde. Sacudieron la botella, revelando su calor y su aparente vacío. Li Xianping retiró con cuidado la tapa, pero efectivamente, no encontró nada dentro. Litonya, utilizando su sentido espiritual para sondear la botella, exclamó sorprendido. «Esto es un artefacto de arma». Frunció el ceño. Tras examinarlo detenidamente durante un momento, comentó con incertidumbre. Parece ser un recipiente de almacenamiento especializado que contiene un intenso y espiritual similar al fuego. Eso explica por qué no puedo verter nada. Li Xianping asintió con la cabeza y luego pareció algo desconcertado. Podría contener el y espiritual del cielo y la tierra que se utiliza para atravesar el reino de la respiración embrionaria. En cualquier caso, ahora no nos sirve de nada, así que lo guardaremos en un lugar seguro. Litonya guardó la botella de jade en el bolsillo de su pecho. Tras examinar minuciosamente todos los rincones de la cueva, los dos sacaron al cordero. Li Yeseng estaba ocupado dirigiendo a los aldeanos de Jinyan en la preparación de los cimientos de la ladera. Se mantuvieron alejados de la entrada de la cueva, pero al ver salir a Litonya y Li Xianping, el rostro de Li Yeseng se iluminó con alivio. Descubrí esta cueva al amanecer y envié a alguien a buscaros al monte Lijing. No esperaba que me ganarais de mano, dijo con una sonrisa. Li Xianping le entregó el cordero a Li Yeseng y discutió con él los detalles logísticos para construir un patio en la colina. Tras la conversación, él y Litonya regresaron al monte Lijing. El y espiritual que rebosa en la cueva es superior al del monte Lijing. Deberíamos dejar a alguien allí para vigilar, comentó Li Xianping en voz baja mientras caminaban. Tienes razón, asintió Litonya y sugirió. Traigamos de vuelta a Liu Yan. Xuan Xuan y yo supervisaremos el monte Meiche. Este lugar le proporcionará un entorno propicio para el cultivo y le ayudará a alcanzar mayores alturas en el futuro. Capítulo 57. Regreso. El revestimiento de nubes del amanecer volaba a gran velocidad sobre la exuberante llanura del bosque de las setas. En 2 horas, descendió con elegancia sobre un pico brumoso envuelto en nubes con un hermoso pabellón. Siguiendo a Yuan Tuan, Li Chehing bajó del revestimiento de nubes del amanecer y fue inmediatamente recibido por un grupo de cultivadores vestidos con túnicas blancas y azules que se inclinaron y saludaron al unísono. Bienvenidos, enviados inmortales. No hay necesidad de formalidades, respondió Yuan Tuan con una sonrisa amable, bajando los escalones de piedra. Un hombre de mediana edad vestido con una túnica la esperaba al pie de la escalera, girándose respetuosamente hacia Li Chehing y diciendo: «Saludos, discípulo de la secta superior. Soy Yuan Uyuan, de la familia Yuan, de la llanura del bosque de las setas. Soy Li Chehing, de la familia Li,
Del lago Mirada Lunar, respondió él, siguiendo la costumbre de mencionar la región de la que procedían para mayor claridad, ya que las familias Yuan y Li no eran de la misma prefectura. Yuan Tuan le hizo un sutil gesto con la cabeza y dijo: Yuan Uyuan es mi hermano mayor del clan. Ya le he hablado de ti. Gracias, hermana mayor, dijo Li Chehing antes de unirse a Yuan Uyuan en la nave voladora de la familia Yuan. Después de despedirse de Yuan Tuan, se dirigieron hacia el oeste. Al notar el silencio de Yuan Uyuan durante el vuelo, Li Chehing intentó iniciar una conversación con una sonrisa. Hermano mayor, mi hermana mayor se refirió a ti como su hermano mayor del clan, pero tú pareces lo suficientemente mayor como para ser su padre o su abuelo. ¿Es eso lo que querías decir?, se rió Yuan Uyuan. Los cultivadores de Yi envejecen lentamente debido a su larga vida. Mi hermana menor del clan alcanzó el reino de cultivación de Li a los 18 años, y parece que solo tiene 20 y tantos. Por desgracia, yo no soy tan dotado. Solo logré alcanzar el reino de cultivación de Li el año pasado, por eso parezco de mediana edad. Ah, ya veo. Li Chehing sintió curiosidad y preguntó más. Entonces, cuanto más joven parece un cultivador de Yi, más debemos respetarlo, ¿no? No siempre es así, explicó Yuan Uyuan. Aunque los cultivadores de Yi disfrutan de una vida de 200 años, su apariencia envejece, aunque más lentamente. Es común que un cultivador de 40 años parezca de 20. Sin embargo, los que parecen ancianos suelen ser formidables. Son cultivadores que llevan más de un siglo cultivándose, pero que dudan en avanzar al reino del establecimiento de la fundación y prefieren permanecer en la cima del reino de la cultivación de Li. Al notar la expresión pensativa de Li Chehing, Yuan Uyuan añadió con un toque de diversión: en nuestro mundo, juzgar únicamente por las apariencias puede ser engañoso. Lo aprendí por las malas en mis primeros años y casi lo pago caro. La fresca brisa matinal agitaba las puntas de la túnica de Li Chehing, haciendo que susurrara. Mientras viajaban en la nave de Yuan Uyuan, notablemente más lenta que la de Si Yuanbai, mantuvieron una conversación trivial sobre los últimos acontecimientos en el mundo del cultivo inmortal. Después de aproximadamente 4 horas, la brillante extensión del lago Mirada Lunar finalmente apareció a la vista. Li Chehing ordenó a Yuan Uyuan que aterrizara cerca de la aldea de Li Chuankou, junto al lago, y luego se despidió de él con una sonrisa de agradecimiento. Estaré aquí esperando tu regreso dentro de 3 días, a la hora del tigre, compañero taoísta. Yuan Uyuan aceptó sus instrucciones y enseguida ascendió al cielo en su nave. Li Chehing activó el hechizo del viento y se dirigió hacia la aldea de Li Chuankou. En la distancia, vio a un niño de unos 6 o 7 años, agachado a la entrada de la aldea. El niño estaba afilando meticulosamente una punta de flecha de ébano sobre una piedra, y junto a sus pies había un montón de flechas. Al ver a Li Chehing, la expresión del niño pasó de la perplejidad al respeto. Se puso de pie y lo saludó. Maestro inmortal, ha entrado en el territorio de la familia Li, bajo el gobierno de la secta del estanque Azur. El camino de Guli se encuentra a unos kilómetros al este. Li Chehing se rió entre dientes, observó los rasgos del niño y le preguntó: ¿Quién es Chen Erniu para ti? Es mi padre, respondió el niño con el rostro iluminado. Yo soy Chen Dongye. Déjeme ir a buscar a mi papá. Li Chehing rechazó la oferta con un gesto y desapareció por el camino de piedra. Dentro de la residencia Chen Erniu, vestido con una chaqueta de cuero, tomaba té tranquilamente con su invitado, An Bensu. Mientras conversaban, An Bensu comentó con un toque de diversión: Viejo Chen, tienes una costumbre muy extraña a la hora de poner nombres. Tus 5 hijos se llaman como ríos o lagos. La familia Chen es considerada ahora una familia prominente, pero tú sigues manteniendo la sencillez de un pescador. Antes de que Chen Erniu pudiera responder, la puerta del patio se abrió con un chirrido. Un joven, vestido con una túnica blanca inmaculada y botas azules, entró con aire sereno. Saludó a An Bensu con cordialidad. Maestro An, ¿cuánto tiempo sin vernos? Luego, volviéndose hacia Chen Erniu, comentó en voz baja: Solo han pasado unos años, pero parece que ha comido bien, tío Chen. Chen Erniu pareció sorprendido por el comentario. Escrutó el rostro del joven durante un momento antes de exclamar: ¿Eres tú, Li Che? Quiero decir, maestro inmortal. Hinger, exclamó An Bensu, que había sido mentor de los 4 hermanos de la familia Li, saludando afectuosamente a Li Chehing por costumbre. Al darse cuenta de su falta, bajó rápidamente la cabeza y se quedó en silencio.
Li Chehing hizo un gesto tranquilizador con la mano y dijo: «Llévame con mis hermanos mayores, por favor. El joven jefe probablemente esté en la montaña Lijing. En cuanto al maestro inmortal, creo que últimamente ha estado frecuentando el monte Meiche», respondió Chen Erniu. Li Xianping estaba cultivándose en el patio delantero cuando oyó unos pasos en los escalones de piedra. Frunció el ceño y gritó: «Yeseng, ¿eres tú?». La respuesta fue una carcajada familiar y cordial. Un joven llamativo entró por la puerta, con una espada de 1 metro de largo en la cintura. La borla blanca que colgaba de la empuñadura se balanceaba con gracia con cada movimiento. «He vuelto al pueblo y me he encontrado con que nuestra familia se ha mudado a la montaña hace tiempo. Así que le he pedido al hermano Yeseng que me guiara a través de la formación para ascender a la montaña», explicó el joven, sacudiendo la cabeza con una sonrisa y comentando: «Vaya, esa formación del laberinto nebuloso es realmente impresionante». «Hinger», exclamó Li Xianping, parpadeando con asombro. «¿No estás cultivando en la secta?». Li Chehing se rió con ganas. «Estoy a punto de alcanzar el reino de la cultivación de Li, así que pedí permiso a la secta para visitar mi hogar». «Voy a buscar a padre», exclamó Li Xianping. Li Mutian corrió al patio delantero. Los tres se sentaron y, al poco tiempo, Li Tongya y Li Xuanxuan se unieron a ellos. «Tío pequeño», exclamó Li Xuanxuan, que no había visto a Li Chehing en años, y lo abrazó con entusiasmo, mientras Li Tongya los miraba con una sonrisa de alegría. La familia se reunió en un torbellino de emoción, mientras su madre derramaba lágrimas de felicidad. Prepararon un banquete suntuoso y presentaron a Li Chehing a los nuevos miembros de la familia, como Li Yuyan y Liu Roxuan. Pasaron la noche saboreando el vino de hiel de serpiente que se había conservado durante muchos años, hasta bien entrada la noche. Después de que Li Yuyan y los demás se marcharan, la familia Li se reunió alrededor de una mesa de té en el patio trasero. Nadie estaba borracho. El vino de hiel de serpiente era rico y espiritual, pero no embriagador. Además, ninguno de ellos se excedió, ya que tenían otras cosas en mente. Li Chehing estaba asombrado mientras escuchaba las novedades sobre los progresos de la familia a lo largo de los años que le contaban sus hermanos mayores. Tras dar un sorbo al té, se dirigió a ellos con aire serio. «He vuelto esta vez por una razón importante. De lo contrario, no habría regresado apresuradamente cuando estoy a punto de alcanzar el reino de los cultivadores de Yi». Entrecerró los ojos para mirar la plataforma de piedra de la casa y sugirió: «Continuemos nuestra conversación dentro». Una vez dentro, Li Chehing se quedó en silencio, cautivado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana del techo. Contempló la luz de la luna que se había acumulado en el espejo e hizo un sello con las manos antes de examinarlo cuidadosamente. Sintió que el sexto chakra del espíritu naciente dentro de su mansión Shenyang se agitaba, acelerando el flujo de su maná. Retirando la mano, su expresión se mezcló con incredulidad, ya que acababa de confirmar su sospecha, y lentamente pronunció: «Luz lunar Yin Suprema». Capítulo 58. Luz lunar Yin Suprema. Luz lunar Yin Suprema, blanca como la escarcha y fluida como el agua, brillante cuando está llena y tenue cuando no lo está. «Lo sabía», exclamó Li Chehing con asombro. «Durante siglos, los cultivadores del estado de Yue la han codiciado. En más de 300 años, solo se han descubierto 5. Cada uno fue cuidadosamente recogido por cultivadores del establecimiento de la fundación e incluso de los reinos de la mansión púrpura. Uno elevó al maestro del pico del lago de la luna al reino de la mansión púrpura hace siglos. Otro fue refinado para convertirlo en la espada absoluta helada del maestro de la secta del estanque Azur. 2 fueron asegurados en las reservas del tesoro tras una batalla en la que participaron 3 puertas, mientras que el último casi acabó con la puerta de la nieve Ji, una de las 7 puertas, debido a la intensa competencia por su posesión. Li Chehing tragó saliva y luego susurró, con una voz apenas audible: «Es una luz lunar Yin suprema tan preciosa, y mi familia la utilizó para condensar el chakra del paisaje profundo». Hizo una pausa, reflexionando profundamente, antes de estallar en una carcajada. Lu Jiangxian escuchó atentamente a Li Chehing, con creciente inquietud. La mansión del origen de la luz de la luna ha desaparecido del mundo secular durante años. Estas luces supremas de la luna Yin han sido alabadas y codiciadas, mientras que los cultivadores inmortales que afirmaban ser discípulos de esa mansión inmortal fueron emboscados y asesinados por cultivadores de las 3 sectas y las 7 puertas en el lago Mirada Lunar. Este espejo en el que me encuentro está vinculado a la luz suprema de la luna Yin. Sin duda,
Esto forma parte de una conspiración mayor. A medida que la convicción en su corazón se hacía más fuerte, Lu Jiangxian decidió permanecer oculto en las montañas, ya que un espíritu artefacto como él no sucumbiría a la vejez. Iba a seguir observando la situación mientras esperaba a que los cultivadores de la familia Li se hicieran más fuertes, hasta que casi completara sus propias reparaciones. El tiempo pasa rápidamente. Un mes parece un simple parpadeo. Sobreviviré 500 años sin falta y seguiré confiando en la familia Li, utilizándolos como mis ojos y oídos para recopilar información sobre la mansión del origen de la luz de la luna mientras me centro simplemente en sobrevivir. De vuelta en tierra, Li Chehing seguía riéndose. Miró a su familia y explicó. Este espejo puede condensar la luz lunar Yin Suprema, uno de los Yi espirituales esenciales para el cultivo de Li. Es mucho más precioso que el viento del bosque de pinos o el otoño dorado en el lago. Después de que Li Chehing explicara los sangrientos conflictos provocados por las apariciones de la luz lunar Yin Suprema a lo largo de los siglos, su familia finalmente comprendió el verdadero valor de la luz lunar Yin Suprema. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Li Xuanxuan antes de convertirse en un fruncimiento. Si la luz lunar Yin Suprema es tan preciosa como dice el tío pequeño, y los cultivadores de los reinos de establecimiento de la fundación y de la mansión púrpura la buscan, debemos guardar este secreto celosamente. No debemos revelarlo, y mucho menos pensar en venderlo, dijo con su voz juvenil. Así es, asintió Li Xianping con orgullo al escuchar la sabia sugerencia de Li Xuanxuan. Con un tono de preocupación evidente en su voz, dijo, no poseemos ninguna técnica para refinar el y utilizando la luz suprema de la luna Yin, por lo que tampoco podemos utilizarla. Es como sentarse sobre una montaña de tesoros sin poder beneficiarse de ella. El grupo era consciente del valor de la luz lunar Yin Suprema, pero solo Li Chehing comprendía realmente la agitación que podría provocar su descubrimiento. Frunció el ceño y respondió. Solo unos pocos métodos de cultivo de Li pueden aprovechar la luz de la luna Yin Suprema, y todos ellos están celosamente guardados por las 3 sectas y las 7 puertas. Podría intentar aprender la técnica del reflejo otoñal del lago de la luna, pero tendría que hacer un juramento espiritual del paisaje profundo para no revelar nunca sus secretos. Li Mutian, que había permanecido en silencio, finalmente habló, con tono escéptico. ¿De verdad vas a aprender la técnica del reflejo otoñal del lago de la luna? Es un método de cultivo de grado 5. El rostro de Li Chehing delató una mezcla de deseo y vacilación. Abrió la boca de nuevo, pero no dijo nada mientras luchaba con las implicaciones de tal decisión. La habitación se sumió en un silencio pensativo, solo roto por la voz sincera de Li Xuanxuan. Ese método de cultivo suena realmente impresionante. Por supuesto que vas a aprenderlo. Li Mutian acarició suavemente la cabeza de Li Xuanxuan y preguntó. Entonces, ¿cómo le explicará Hinger todo esto a la secta inmortal? Li Xuanxuan ladeó la cabeza y murmuró. El tío pequeño puede decirles que tuvo suerte en el lago Mirada Lunar durante su viaje de vuelta a casa. ¿Qué puede hacer la secta inmortal? Si han aparecido 5 en los últimos siglos, ¿por qué no puede ser él quien encuentre al sexto? Li Xianping se agachó y le revolvió el pelo a Li Xuanxuan, preguntándole en voz baja. ¿Y por qué Hinger regresaría de repente justo ahora, cuando está a punto de alcanzar el reino de la cultivación de Li, solo para encontrar tan convenientemente esta oportunidad en el lago Mirada Lunar durante su breve visita? Xuaner, lidiar con la secta inmortal no es como manejar a nuestros aldeanos. Nuestros aldeanos nos obedecen porque no comprenden las complejidades del cultivo inmortal. Nos temen, por lo que nunca cuestionan nuestras órdenes. Sosteniendo la mano de Li Xuanxuan, Li Xianping miró fijamente a los ojos del niño y continuó. Para la secta inmortal, nuestra familia es insignificante, muy parecida a las hormigas. La más mínima sospecha por su parte puede significar un desastre para nosotros. Tienen el poder de trastornar nuestras vidas para apoderarse de lo que desean y tal vez incluso acabar con toda nuestra familia. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos al tratar con ellos. Debemos pensar bien cada acción y cada escenario. No hay lugar para la duda ni el error. Como cabeza de familia, debes comprender no solo cómo liderar a tu gente, sino también cómo halagar a tus superiores mientras equilibras estratégicamente las relaciones en beneficio de la familia. Li Xuanxuan absorbió la sabiduría de las palabras de Li Xianping y asintió pensativo. Li Mutian apartó la mirada de los dos con expresión satisfecha, carraspeó y dijo, Tonya, descubriste una misteriosa botella de jade en una cueva, ¿verdad?
¿Y si intercambiamos el que hay dentro con el Supreme Jin Moonlaot y les decimos que nuestra familia descubrió y en esa cueva hace años, por lo que te llamamos para que vinieras a verlo? ¿Crees que la secta inmortal se creerá esta explicación? Li Chehing reflexionó profundamente antes de responder. Hay muchas posibilidades de que lo crean. Yo diría que entre un 70 y un 80%. Es probable que la secta envíe a alguien a investigar la cueva. Si parece antigua, posiblemente de más de 300 años, nuestra credibilidad podría aumentar hasta un 80 o 90%. Al oír esto, Li Xianping preguntó con entusiasmo. ¿La secta del estanque Azur enviaría a un cultivador poderoso del reino de la mansión púrpura solo para investigar la cueva? Por supuesto que no. Solo hay un puñado de cultivadores del reino de la mansión púrpura dentro de la secta. Incluso cuando el maestro del pico del lago de la luna descubrió por primera vez la luz lunar Jin Suprema, cuando solo era un cultivador del reino de la respiración embrionaria, la secta solo envió a un cultivador del reino de la cultivación del Li para recuperar los restos de ese cultivador inmortal. Respondió Li Chehing con confianza. Tras un momento de reflexión, se relajó ligeramente y añadió. Nadie esperaría que hubiera un espejo capaz de condensar continuamente la luz lunar Jin Suprema o que dos luces lunares Jin Supremas pudieran manifestarse simultáneamente en un mismo lugar. La secta solo enviará a alguien para realizar búsquedas rutinarias de cualquier pista relacionada con la mansión del origen de la luz lunar. Pensándolo bien, quizá estamos siendo demasiado cautelosos. Entonces está decidido. Li Tongya asintió, recuperó la esbelta botella de jade de la estantería y se la pasó a Li Chehing. Li Chehing inspeccionó la botella pensativamente, comparándola con su catálogo mental y espiritual del cielo y la tierra. Después de un momento, dijo, probablemente contenga y maligno de fuego, que suele obtenerse de los volcanes. No es particularmente raro en el estado de Yue y se utiliza a menudo para fabricar artefactos espirituales. Li Chehing recuperó la botella de jade blanco que colgaba de su cintura. Luego realizó un sello con las manos para extraer el marrón grisáceo de la delgada botella de jade verde, transfiriéndolo a su propia botella de jade blanco y pasándosela a Li Tongya para que la guardara. Sosteniendo la botella de jade verde vacía, Li Chehing dirigió su atención a la luz suprema de la luna yin en el espejo. Realizó otro sello con las manos para activar una técnica de absorción de Yi. La luz suprema de la luna yin fluyó hacia la esbelta botella de jade como si fuera agua. Cuando la botella se llenó por completo, la selló con una técnica de sellado espiritual. Observando los pequeños destellos de luz lunar que se reunían en el espejo, Li Chehing dijo, «Ven, visitemos la cueva». Capítulo 59. El método del talismán espiritual. Li Chehing deambuló por la cueva, trazando con el dedo las runas doradas que brillaban débilmente en el centro de la sala. Habló con incertidumbre. Mi maestro solo me enseñó algunas técnicas básicas de talismanes. La mayor parte de mi entrenamiento en la secta se centra en el manejo de la espada, por lo que mi conocimiento de las formaciones es bastante limitado. Este patrón no parece coincidir con las formaciones típicas del estado de Yue. Parece estar diseñado principalmente para reunir y nutrir el Yi. El ojo espiritual que libera y parece ser una formación natural, posteriormente mejorada con una formación para estabilizarla. Con la influencia del ojo espiritual, el Yi espiritual de esta cueva es entre un 40 y un 50% más rico que el del exterior, añadió. Después de registrar meticulosamente el diagrama de la formación, Li Chehing examinó el interior de la cueva. Al no encontrar pasadizos ocultos ni cámaras secretas, finalmente se acercó a la mesa de piedra y estudió el paño blanco que había sobre ella. Saludos de Chi Wei. El objetivo ha llegado al lago Mirada Lunar. Los cultivadores enviados por nuestra secta han rodeado la zona. Actúa con rapidez. Te hemos enviado el manual de la técnica del amanecer llameante que nos pediste. El jade espiritual y los cristales de fuego se entregarán en tu cueva una vez resuelto este asunto. Ten cuidado con el objetivo, es formidable. Si te encuentras con él sin estar preparado, retira hacia la secta del estanque Azur y avísanos inmediatamente. Li Chehing reflexionó sobre el mensaje durante un momento con expresión pensativa. Con una mirada conflictiva en su rostro, musitó. Probablemente esta persona estaba entre los que intentaron matar al discípulo de la mansión inmortal. Parecía ser consciente de los riesgos que esto conllevaba y despejó su cueva. La gran batalla tuvo lugar al pie del monte Dalí. Investigué un poco después de unirme a la secta, pero los registros que encontré eran sorprendentemente vagos y solo proporcionaban unos pocos detalles. Li Xianping sintió curiosidad. ¿Qué encontraste en la secta del estanque Azur?, preguntó con entusiasmo.
Li Chehing frunció aún más el ceño y respondió solemnemente. En el 7º mes del otoño, Li Jiankun, un cultivador renegado que afirmaba poseer el verdadero arte de la mansión del origen de la luz de la luna, declaró que la mansión inmortal había sido destruida. En consecuencia, se ordenó a las 3 sectas y las 7 puertas que los sitiaran y mataran en el lago Mirada Lunar. Mientras Li Tongya y los demás aún procesaban la información, Lu Jiangxian, que los observaba desde el monte Lijing, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quedó aturdido y desorientado, como si le hubiera alcanzado un rayo. La luz de la luna en su espejo fluctuaba, amenazando con atenuarse mientras su mente se quedaba en blanco. Li Jiankun. El nombre resonó en sus oídos como un silbido agudo, abrumando sus 6 sentidos. Entonces, una luz blanca cegadora inundó su visión. Ese nombre me suena muy familiar. Visiones de espadas brillantes, hechizos, talismanes, flechas voladoras y el resplandor de artefactos de arma bailaban ante sus ojos, abrumándolo hasta que se derrumbó angustiado. El espejo, flotando en el aire, tembló antes de descender suavemente sobre la plataforma de piedra. En la cueva del monte Meiche, Li Xianping frunció el ceño, confundido. Si Li Jiankun realmente adquirió el verdadero arte de la mansión inmortal, ¿por qué afirmó que había sido destruida? Y teniendo en cuenta que se supone que él es el sucesor legítimo, ¿por qué irían a por él al lago Mirada Lunar? Li Chehing negó con la cabeza y dijo: la situación es más compleja de lo que parece. Posiblemente se trate de una conspiración entre las 3 sectas y las 7 puertas. Me temo que profundizar en este asunto podría poner en peligro a nuestra familia. No hablemos más de esto. Cambió bruscamente de tema y preguntó: por cierto, ¿posee nuestra familia algún legado en las 100 artes del cultivo inmortal? Ninguno, respondió Li Tongya, sacudiendo la cabeza. Esos legados son muy raros. La familia Guan nos ofreció intercambiar un conjunto de legados de formación, pero requiere el uso del espejo de nuestra familia. Tras un momento de reflexión, Li Chehing sacó una tira de jade de su bolsa de almacenamiento. La técnica del talismán que heredé de la secta se conoce como el arte del talismán de los 6 troncos. Estoy obligado por el juramento espiritual del paisaje profundo, por lo que no puedo revelarlo. Afortunadamente, mi maestro también me proporcionó el legado de un cultivador renegado como referencia mientras me enseñaba el arte del talismán, que puedo compartir libremente con mi familia. Li Tongya y Li Xianping aceptaron encantados la tira de jade. Se llama método del talismán espiritual e incluye los métodos para fabricar 12 talismanes del reino de la respiración embrionaria y 3 del reino del cultivo de Li. No son muy avanzados, pero son talismanes comunes muy útiles, explicó Li Chehing. Sonriendo, sacó unos papeles para talismanes de su bolsa de almacenamiento y continuó. Para dibujar talismanes, necesitaréis 3 cosas: papel para talismanes, un pincel para talismanes y tinta espiritual. El papel para talismanes suele estar hecho de plantas espirituales. Te recomiendo que busques semillas y plantes tus propias plantas espirituales para no tener que comprar papel para talismanes en blanco en el mercado. El pincel para talismanes es un tipo de artefacto de arma. No tengo ninguno de repuesto, así que tendrás que comprar uno en el mercado. En cuanto a la tinta para talismanes, Li Chehing dio una palmada a la bolsa de brocado que llevaba en la cintura y sacó una pequeña caja de jade. Tengo un poco para que empieces. Cuando se te acabe, tendrás que comprar más en el mercado. Si los precios son demasiado elevados, también se puede utilizar una mezcla de polvo de cinabrio y sangre espiritual para dibujar talismanes. Li Xianping aceptó la pequeña caja de jade y sonrió con ironía. Esta técnica de talismanes parece costosa. Me temo que nuestra familia carece de los recursos necesarios para ello en este momento. Li Chehing hizo un gesto con la mano para restarle importancia y luego señaló una botella de jade blanco y dijo con una sonrisa: el maligno del fuego se considera un bien muy preciado en el estado de Yue. Como ahora no le sirve a nuestra familia, venderlo debería cubrir tus gastos y dejarte algún beneficio. Li Xianping asintió con la cabeza y añadió: he oído que hay un mercado en el lago Mirada Lunar que podría ser ideal para ello. Dado el valor del maligno del fuego, si vosotros 2 os encargáis de esto, podríais atraer una atención no deseada. Como mañana es luna llena, yo me encargaré personalmente de ello como discípulo de la secta del estanque Azur. Tras una exhaustiva discusión, el grupo ultimó su plan. Conscientes de que el tiempo era esencial para Li Chehing, partieron rápidamente hacia el lago Mirada Lunar. Con el hechizo del movimiento divino, Li Tongya y Li Xianping conjuraron una brisa con cada paso.
Li Chehing, sin embargo, era aún más elegante, pareciendo pisar el viento mismo, con una velocidad que superaba a la de sus hermanos mayores. Al verlo, Litonya y Li Xianping no pudieron evitar sentir una pizca de envidia. A medida que avanzaban, la brillante extensión del lago Mirada Lunar apareció ante sus ojos. Para Li Xianping, había pasado más de una década desde su última visita. Recuerdo haber venido aquí con mi segundo hermano para recoger el jade del lago. Entonces apenas teníamos 15 o 16 años. Ahora hemos formado nuestras propias familias e incluso tenemos hijos, recordó Li Xianping. Contemplando las estrellas, una ola de nostalgia lo invadió. Los últimos 10 años parecían un sueño, y los recuerdos flotaban como nubes en su mente. Era como si estuviera de vuelta en aquella noche de luna llena, esperando entre los juncos junto al lago el regreso de Litonya. ¿Cómo pasa el tiempo?, asintió Litonya en voz baja. Rastrearon la orilla del lago. Con su sentido espiritual, Li Chehing y Litonya finalmente detectaron un punto en la orilla donde el maná fluctuaba sutilmente, coincidiendo con la descripción de la nota secreta de Lixia. Siguiendo las instrucciones de la nota secreta de Lixia dejada por Si Yuanbai, recogieron un guijarro, le lanzaron el hechizo de luz dorada y luego lo arrojaron hacia el centro del lago. La piedra se elevó antes de caer en picado, activando la formación mágica oculta en el aire. Un breve destello de luz plateada reveló la formación antes de desaparecer. La activación de la formación debería traer pronto un barco para recogernos, dijo Litonya. Los 3 hermanos esperaron en silencio en la orilla. A medida que pasaba el tiempo, su ansiedad aumentaba. Si perdemos esta oportunidad, lidiar con el imaligno del fuego será mucho más complicado. Capítulo 60. Compras. Después de esperar bastante tiempo, los hermanos terminaron charlando en la orilla, compartiendo divertidas historias de su infancia. Fue entonces cuando finalmente vieron una tenue luz plateada emergiendo del centro del lago. Podría ser el barco que estamos esperando. A lo lejos, una barca de madera navegaba hacia ellos. Las velas estaban adornadas con plumas blancas y la embarcación irradiaba una luz espiritual, presentándose como un valioso tesoro. Justo antes de que el barco llegara a la orilla, una voz amistosa les llamó. Compañeros taoístas, ¿se dirigen al mercado del lago Mirada Lunar? Llegan un poco tarde. No. Sí, así es, respondió Li Chehing, añadiendo a modo de disculpa. Es nuestra primera visita a este mercado y no conocíamos los horarios. Jajaja, no se preocupen, compañeros taoístas. El barquero se rió con ganas mientras acercaba la barca a la orilla. Li Chehing dio un paso adelante, con los sentidos espirituales en alerta, mientras observaba al barquero con un atisbo de desconfianza. ¿Está aquí para llevarnos al mercado?, preguntó con cautela. El hombre se rió al ver que Li Chehing y los demás hombres lo observaban con cautela en lugar de subir a la barca. Sí. El precio es un hin de arroz espiritual o un objeto espiritual equivalente por persona. Aliviado por la sencillez de la petición, Li Chehing golpeó su bolsa de brocado y de ella salió volando una ficha azul claro. La ficha flotó en el aire, proyectando las palabras: Pico Kinsui de la secta del estanque Azur. Li Chehing se presentó. Soy Li Chehing, un discípulo del Pico Kinsui de la secta del estanque Azur. Estoy en una misión importante. Gracias por llevarnos. El bote se balanceó ligeramente cuando el hombre a bordo se detuvo, aparentemente reconociendo la importancia de la ficha. Entonces apareció un anciano de cabello blanco, que se inclinó respetuosamente. Le pedimos disculpas por nuestra falta de respeto. Como discípulo de la secta inmortal, es usted bienvenido a bordo. Li Chehing asintió y subió al barco con sus 2 hermanos. Dentro de la cabina había mesas de té con juegos completos. El interior y la decoración antiguos desprendían un aire de riqueza y buen gusto. El anciano se disculpó de nuevo. Perdona mi vacilación de antes. Al no reconocer a nadie del mercado entre tu grupo, me daba mucho miedo salir a daros la bienvenida. Al ver la insignia de vuestra secta inmortal, por fin me he quedado tranquilo. Li Xianping le devolvió la sonrisa y dijo: es perfectamente comprensible. El anciano les dio un consejo. La próxima vez, intentad llegar a la hora del ratón. Es cuando llegan la mayoría de los clanes vecinos. Es el mejor momento para comerciar con arroz espiritual y otros artículos. Ya veo. Los hermanos continuaron hablando con el anciano durante un rato, hasta que la barca dio una sacudida y se oyeron ruidos procedentes de la cabina. Al asomarse por la ventana, vieron el mercado del lago Mirada Lunar. El mercado estaba construido en una pequeña isla dentro del lago. No era muy grande,
solo del tamaño de medio pueblo. Las calles estaban bordeadas de pequeñas lámparas que brillaban con una luz blanca. A pesar de la hora tardía, el mercado bullía de actividad. Los compradores se entretenían en los puestos, regateando con los vendedores por diversos productos. No hace falta que paguen el pasaje, no puedo aceptarlo. El viejo barquero atracó la barca, pero rechazó firmemente el arroz espiritual que Li Chehing le ofrecía desde su bolsa de almacenamiento. Por mucho que Li Chehing insistiera, se negó a aceptar el pago. Los hermanos se despidieron del barquero y se adentraron con entusiasmo en las calles del mercado. Li Tongya examinó los productos, comparándolos con los que había visto en el mercado de Pico Coronado de Nubes. Los artículos eran similares, pero aquí la mayoría de los precios estaban en arroz espiritual. Los productos se vendían más a granel. Los hechizos y las técnicas se vendían individualmente, en lugar de por volúmenes completos. Mientras reflexionaba sobre esto, la risa de Li Chehing llamó su atención. Los artículos que se venden en los puestos son de calidad variada. Para encontrar lo que necesitamos, deberíamos ir a un mostrador. Li Tongya se quedó en silencio, recordando su agotador día en el mercado de Pico Coronado de Nubes. En aquel momento, solo había dado un paseo. El grupo continuó y los puestos fueron disminuyendo a medida que aparecían los escaparates. Li Chehing miró a su alrededor un poco, luego eligió una tienda de artefactos de arma y entró. Pregunta al dueño si le interesa comprar y maligno del fuego. Le dijo al tendero que lo saludó. Al ver que Li Chehing había dirigido su atención a los diversos artefactos de arma expuestos en la pared después de decir eso, el tendero salió de su ensimismamiento y se apresuró a alejarse. Al poco rato, un hombre fornido y sin camisa entró corriendo en la tienda desde el patio trasero. Las numerosas armas de hierro que llevaba chocaban entre sí mientras se acercaba rápidamente a ellos. Compañero taoísta, ¿has oído las noticias sobre el maligno del fuego?, preguntó. El hombre tenía la barbilla cubierta de barba incipiente. A pesar de su aspecto rudo, tenía una voz suave. Sí, soy Li Chehing, de la secta del estanque azul, y tengo un maligno de fuego para vender, respondió Li Chehing. Ah, un discípulo de una secta inmortal. El hombre juntó las manos en un saludo y sonrió. Soy Chu Minglian, el dueño de esta pequeña tienda. ¿Por cuánto vendes tu maligno de fuego? Li Chehing levantó una ceja y respondió. 70 piedras espirituales, preferiblemente a cambio de otros artículos, si es posible. Li Xianping y Li Tongya, conocidos por su naturaleza frugal y su costumbre de sacar el máximo partido a cada piedra espiritual, miraron a Li Chehing con los ojos muy abiertos y luego a Chu Minglian con gran expectación. Chu Minglian negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Eso es un poco caro. Hay algo en mi tienda que les interese. Pinceles talismanes. Sin mucho tiempo que perder, Li Chehing no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Señaló los 2 pinceles talismanes que había en la pared y preguntó. ¿Podría decirme más sobre ellos? Por supuesto. Chu Minglian asintió con la cabeza y descolgó los 2 pinceles. Cogió el azul y explicó. Este está hecho de jade azul espiritual y pelo de la cola de un monstruo comadreja en el reino de la respiración embrionaria en su máximo esplendor. Es adecuado para cultivadores tanto del reino de la respiración embrionaria como del reino de la cultivación de Li. El precio es de 15 piedras espirituales. Chu Minglian dejó a un lado el primer pincel talismán y cogió otro de color crema. Este pincel está hecho de madera de espíritu ardiente y pelo de la cola de un demonio, zorro del reino de cultivo de Li. Está diseñado para cultivadores del reino de cultivo del I superiores. El precio es de 60 piedras espirituales. Li Chehing hizo un gesto con la mano y señaló el pincel hecho de jade azul espiritual y dijo, me llevaré este. Y una bolsa de almacenamiento, la común, adecuada para cultivadores del reino de cultivo de Li. Chu Minglian sacó una bolsa de color marrón grisáceo de un estante y anunció. Esta bolsa tiene una capacidad de 1 metro cúbico y cuesta 30 piedras espirituales. Tras negociar un poco, Chu Minglian accedió a cambiar los 2 artefactos de arma y 20 piedras espirituales por el maligno de fuego. Al salir de la tienda con una nueva bolsa de almacenamiento y un pincel talismán, Li Chehing entró inmediatamente en otra tienda sin dar a Li Xianping y Li Tongya la oportunidad de expresar sus reservas. Señaló una pila de papeles talismán de color rojizo y dijo, 300 hojas de papel talismán del reino de la respiración embrionaria por 10 piedras espirituales. Están hechas de madera de Artemisa, ¿verdad? Sí, respondió rápidamente el tendero, reconociendo la experiencia de Li Chehing.
Después de cambiar 10 piedras espirituales por los papeles y guardarlos en la nueva bolsa de brocado, Li Chehing le pasó la bolsa de almacenamiento a Li Xianping y murmuró para sí mismo: pincel para talismanes, papeles para talismanes y bolsa. Todavía nos quedan 10 piedras espirituales. ¿Cómo gastamos el resto? Al oír esto, Li Xianping y Li Tongya se miraron antes de que Li Xianping interviniera rápidamente. Guardemos las piedras espirituales que nos quedan para emergencias en casa. Li Chehing asintió con la cabeza. Cuando la multitud del mercado comenzó a disminuir, estiró el cuerpo y sonrió satisfecho. Necesitamos algo más para la familia.